Vamos a revisar brevemente qué es un logaritmo. Pues un logaritmo tiene esta estructura y lo leemos de la siguiente manera. Aquí se lee así: logaritmo, esta palabra que está aquí, log, significa logaritmo. De aquí se lee la b, logaritmo de b, en base, esta es la base, ¿ya? En base a es igual a c, ¿ya? Así leemos un logaritmo. Logaritmo de b en base a es igual a c, ¿ya? Logaritmo de b en base a es igual a c. Ahora, ¿qué es a, qué es b y qué es c? Pues les explico. A, la letra A que está aquí, se llama base del logaritmo. Base del logaritmo, ¿ya? La base del logaritmo, el valor de A, tiene que ser distinto de 1 y A debe pertenecer a los números reales positivos. ¿Ya? Esa es la condición para la base del logaritmo. La letra B, que está aquí, recibe el nombre de argumento. ¿Ya? Argumento. Y este argumento debe ser mayor que 0. ¿Ya? Es decir, el argumento no puede ser negativo. Y el valor que está aquí, el valor c, pues es el resultado de trabajar con este logaritmo. Este es un valor escalar, ¿ya? Un valor escalar. En este caso, cuando trabajamos directamente con logaritmos y lo hacemos con ecuaciones, pues tendré ahí el resultado de una operación. Revisemos ahora algunas propiedades que nos van a permitir a nosotros trabajar con un logaritmo. La primera propiedad que vamos a revisar es el logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto. Es decir, cuando tengo logaritmo de A por B en base C, ¿ya? Logaritmo de A por B en base C. ¿Cómo trabajo este logaritmo? Pues el logaritmo de un producto siempre es igual al logaritmo de cada uno de los factores del argumento. Es decir, este logaritmo lo voy a escribir así: logaritmo de A en base C más logaritmo de B en base C, ¿ya? Esa es la propiedad de un producto, ¿ya? Vamos con otra propiedad. La otra propiedad es el logaritmo de un cociente. Logaritmo de un cociente. Aquí estamos hablando de una división. Vamos a ponerlo así: logaritmo de A dividido para B en base C. ¿A qué es igual? El logaritmo de un producto es igual a la suma. El logaritmo de un cociente es igual a la resta. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener logaritmo de A menos logaritmo de B, ambos en la misma base que tiene acá, en base C. ¿Ya? Ahí tengo el logaritmo de un cociente. A más de eso, tengo el logaritmo de una potencia. Logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia. ¿Qué es igual el logaritmo de una potencia? Vamos a escribir aquí el logaritmo de una potencia. Voy a ponerle logaritmo de A en base C y A elevado a M. ¿Ya? ¿Cómo trabajo este logaritmo? Pues simplemente voy a coger la potencia o el exponente
¿ya? El exponente, este exponente, y va a pasar a multiplicar al logaritmo. Es decir, me va a quedar expresado de la siguiente forma. Voy a tener m, que es el exponente, ¿ya? Que multiplica al logaritmo de a en base c, ¿ya? Y ahí tengo la propiedad que me permite a mí trabajar con una potencia, ¿ya? Además de estas tres propiedades, tengo dos adicionales que son el logaritmo de una raíz y el cambio de base, ¿ya? El logaritmo de una raíz y el cambio de base. Vamos a poner aquí logaritmo de un radical. Vamos a poner raíz m de a en base c, ¿ya? ¿A qué es igual este logaritmo? Simplemente la m voy a cambiarle de color aquí, m, ¿ya? Lo voy a escribir así, logaritmo de a en base c dividido para m, ¿ya? Miren que el índice de la raíz pasa a dividir al logaritmo, que es una de las opciones. Otra de las opciones para poner o para escribir el resultado de este logaritmo, pues sería así. Puedo también escribirlo así. 1 entre m que multiplica al logaritmo de a en base c. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Que estoy diciendo exactamente lo mismo, ¿ya? De aquí también tengo que analizar la propiedad que me permite a mí cambiar la base de un logaritmo. Vamos a suponer que tengo logaritmo, ¿ya? Logaritmo de, pongámosle a en base b es igual a ¿qué? Cuando yo cambio la base, pues elijo una base distinta a la que tengo aquí, que sería b, y lo voy a escribir así, logaritmo de a sobre logaritmo de b. Miren que el argumento, es decir, b, lo estoy pasando con un logaritmo al denominador, ¿ya? Y aquí le voy a escribir una nueva base, pues la base la voy a elegir dependiendo de las condiciones que me presente el ejercicio. Esta es otra propiedad que voy a utilizar, ¿ya? Además de esta, pues ya analizamos una propiedad que nos permite a nosotros transformar un logaritmo a potencia. La voy a volver a escribir, no está por más revisarla. Les decía que cuando yo tengo el logaritmo, vamos a ponerlo en colores aquí, de a en base b, ¿ya? Es igual a c, ¿ya? ¿Cómo hago para transformar este logaritmo en potencia? Pues lo que hago es simplemente conservar el argumento en el primer miembro. Ya conservo el argumento, es decir, esta a la voy a dejar aquí en el primer miembro. ¿Ya? Va a ser igual el valor de b que está aquí, la base del logaritmo, pasa hacia acá y empuja esta c a exponente. Entonces me queda b elevado a c, ¿ya? Y así transformo un logaritmo en potencia, ¿ya? Esa propiedad a mí me permite transformar un logaritmo en potencia. Y recuerden ustedes que cuando trabajamos funciones exponenciales, la gráfica de una función exponencial era la inversa de una logarítmica y viceversa. La gráfica de una función logarítmica era la inversa de la función exponencial. Y aquí la razón. ¿Por qué? Porque miren que cuando yo trabajaba la función logarítmica, tenía algo así. Era y igual al logaritmo de x en base a. Esto era mi función logarítmica y yo la tenía expresada así, ya, en función de x. Si yo transformo este logaritmo a potencia, voy a tener algo así. Le voy a dar la vuelta, tengo logaritmo
de x en base a este f de x, recuerden ustedes que me representa y, entonces aquí le voy a poner y. Si transformo este logaritmo en potencia, esta a que está aquí vendría para acá y sube esta y a exponente, y me quedaría x igual a elevado a y, ¿ya? Que si yo calculo la inversa de esta función, pues sería simplemente invertir las variables. Esta y vendría a ocupar el lugar de x y esta x vendría a ocupar el lugar de y me quedaría algo así. Y igual a elevado a x, y esto de aquí es mi función exponencial. Por eso es la razón que cuando graficamos función exponencial, la gráfica de la función exponencial era así o era así, y cuando graficamos la función logarítmica, la gráfica de la función logarítmica era así o así, ¿ya? Esa es la razón. La una es la inversa de la otra. Bien, ahora sí vamos a trabajar con algunas operaciones, vamos a trabajar con expresiones y vamos a aplicar las propiedades que hemos revisado hasta ahora. Me dice, desarrolla con propiedades las siguientes expresiones. La primera expresión que me plantean es logaritmo de x por y en base a. Tengo que ir identificando qué propiedad debo utilizar y el objetivo de este procedimiento es ir abriendo estos logaritmos. Miren que aquí tengo un producto y recuerden que recién acabamos de revisar la propiedad que me permite trabajar con productos y decía que el logaritmo de un producto es igual a la suma de sus factores. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Voy a poner el logaritmo utilizando toda esta parte, logaritmo de x más logaritmo de y. Entonces, mi resultado aquí, luego de aplicar las propiedades, va a ser logaritmo de x en base a la misma base más logaritmo de y en base a. Y tengo desarrollada esta expresión. Ya así trabajo expresiones de las cuales me piden desarrollarlas aplicando propiedades. Vamos a escribir otra. Voy a suponer que ahora me dicen desarrolle esta expresión x dividido a 3 en base b. ¿Ya? Me dice logaritmo de x entre 3 en base b. Esto es un cociente. ¿Cómo trabajo cociente? Pues yo ya sé que si es multiplicación es suma, si es división es resta. Entonces voy a escribir nuevamente esta expresión, pero la voy a desarrollar, es decir, la voy a abrir. Tendría logaritmo de b, de x, perdón, en base b, menos logaritmo de 3 en base b. ¿Ya? Logaritmo de 3 en base b. ¿Ya? Y aquí tengo desarrollada mi expresión. Vamos con otro ejercicio. Vamos a ponerle aquí logaritmo, y lo vamos a ir complicando un poquito. Logaritmo de raíz de x en base c. ¿A qué es igual? Les decía que aquí hay dos posibilidades. Lo primero que tengo que hacer es identificar el índice de la raíz. El índice de la raíz es aquí 2, porque es una raíz cuadrada. Entonces lo puedo poner de la siguiente manera. ¿Cómo desarrollo esta expresión? Pues sería logaritmo de la cantidad subradical de x en base c dividido para el índice de la raíz, que es 2. Esa sería la primera posibilidad. La segunda posibilidad sería un medio que multiplica a logaritmo de x en base c. Esta opción de aquí la utilizamos en expresiones grandes, donde tenemos un radical y dentro de ese radical tenemos algunas operaciones que desarrollar o que trabajar con propiedades, ¿ya? Porque hay veces que al aplicar las propiedades la expresión es muy grande y tengo que luego ir dividiendo para 2, en este caso para 2, para 2, para 2, entonces es mejor ponerlo fuera y ponerle un medio que multiplica, que es lo que vamos a hacer seguido a esto, ¿ya?
Vamos a suponer ahora que me piden desarrollar esta expresión. Logaritmo de x al cubo entre 2 en base c. ¿Ya? Me piden desarrollar esta expresión. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer exactamente lo mismo que hice en los anteriores. Aquí tengo una división, pues ya sé que división es resta. Esto lo voy a trabajar como una diferencia. Entonces, ¿qué voy a tener? Tendría logaritmo de x al cubo en base c. Esta rayita de aquí me dice menos logaritmo de 2 en base c, ¿ya? Y prácticamente tengo mi resultado. Pero este procedimiento termina cuando me quedan logaritmos expresados así, sin exponentes, sin raíces, sin cocientes. Y miren aquí, aún tengo el exponente de x, que es 3. Entonces esta parte la voy a dejar ya así porque ya no tengo propiedades para aplicar aquí, pero aquí todavía me queda una propiedad que aplicar, que es la propiedad que me permite trabajar con un logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia queda igual al exponente que multiplica al logaritmo, ¿ya? Menos logaritmo de 2 en base c, ¿ya? Y aquí sí, ya no puedo seguir trabajando con propiedades porque ya solo me quedó logaritmo del argumento y la base, logaritmo del argumento y la base, ¿ya? Ahí terminaría mi desarrollo. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a suponer que ahora me piden trabajar con la siguiente expresión. Vamos a ponerle aquí logaritmo de x por raíz de y sobre z, ¿ya? En base a. ¿A qué es igual? Miren, aquí ya tengo más operaciones que desarrollar. Aquí tengo una resta, por acá tengo una raíz, por aquí tengo un producto. Entonces tengo que partir de afuera hacia adentro. Empezaría con esta operación, ¿ya? Con el cociente. Entonces voy a tener, como es cociente, es resta, voy a tener logaritmo de x por raíz de y, ¿ya? Por raíz de y en base a, esta rayita me dice menos logaritmo de z en base a, ¿ya? Ahí ya tengo la primera parte. Miren que ya desaparecí la división aquí, ya no tengo la división, pero todavía me queda este producto. Entonces este producto también lo voy a trabajar igual. Como aquí es multiplicación, la propiedad me dice que cuando multiplico, sumo. Entonces aquí lo voy a separar con suma. Miren, tengo logaritmo de x en base a producto suma. Entonces tengo logaritmo de raíz de y en base a menos el logaritmo que está acá, lo voy a anotar porque ya no tengo otra propiedad que aplicar, ¿ya? Y prácticamente tengo el resultado de mi desarrollo. Pero miren, aquí ya tengo logaritmo del argumento con la base, logaritmo del argumento con la base, pero aquí me queda este radical que tengo que volverlo a trabajar con la propiedad que utilizo para el logaritmo de una raíz. ¿Qué me dice? Que tengo que analizar el índice de la raíz y ese índice de la raíz va a pasar a dividir al logaritmo. Entonces voy a tener logaritmo de x en base a, ¿ya? Más logaritmo de y en base a, y este logaritmo debe ir dividido para 2, que es el índice de la raíz, menos logaritmo de z en base a, ¿ya? Y aquí tengo el resultado de mi desarrollo. Hagamos otro ejercicio más para explicarles a qué me refería con la ubicación del índice de la raíz. Vamos a ver. Voy a poner aquí logaritmo de raíz cuadrada o raíz cúbica de x y al cuadrado sobre z a la quinta.
¿ya? Aquí tengo otra expresión y aquí no le vamos a poner base a ese logaritmo. Recuerden ustedes que cuando el logaritmo no tiene base, la base de ese logaritmo es 10, ¿ya? Siempre que la base esté escrita, pues yo tomo como referencia esa base, pero en este caso, cuando no está escrita esa base, la base del logaritmo es 10, ¿ya? Es un logaritmo de base 10. Entonces, vamos aquí. Lo primero que tengo que hacer, tal y como lo hicimos en los ejercicios anteriores, es ir de afuera hacia adentro. Voy a quitar primerito la raíz. Y aquí hay dos opciones, les decía. Una es poner a dividir el 3 a todo el desarrollo de aquí. Que miren, aquí tengo una división, tengo un producto, luego tengo una potencia. Entonces tendría que ir poniendo una raya larga de fracción y poniendo sobre 3, sobre 3, sobre 3. Todas las operaciones que vaya desarrollando de aquí en adelante. Entonces, para evitar la raya de fracción, lo único que voy a hacer es poner aquí 1 dividido entre el índice de la raíz, que es 3, este 3 que está aquí, ¿ya? Voy a abrir un paréntesis y dentro de ese paréntesis voy a ubicar todas las operaciones que vaya desarrollando. Miren, aquí tengo división. Si es división, es resta. Entonces aquí le voy a poner logaritmo de x, voy a ponerlo entre paréntesis, y cuadrado en base 10, no voy a escribir la base, menos porque aquí es división, logaritmo de z a la quinta, ¿ya? Miren, y aquí ya me estoy evitando escribir debajo el 3, porque tendría que irlo poniendo debajo, ¿ya? Por eso esa opción es un poco más recomendable, porque aquí lo único que hago es ponerlo aquí fuera, no aquí, ¿ya? Pero sigue siendo lo mismo, porque si yo multiplico, este 3 va a pasar a ser denominador, ¿ya? Ahora tengo que ir por los términos. Miren, aquí tengo producto y aquí tengo potencia. Entonces voy a volver a desarrollar esto. Tengo 1/3 que multiplica. Producto tendría logaritmo de x, producto es suma, más logaritmo de y cuadrado, ¿ya? Menos, aquí tengo potencia. Recuerden que en potencia el exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Tendría 5, que es el 5 que tengo aquí, por el logaritmo de z, ¿ya? Por el logaritmo de z. ¿Listo? En este término ya no tengo nada más que hacer, en este tampoco, pero aquí todavía me queda este exponente, ya que lo voy a trabajar tal y como lo hice con el último término que tengo arriba. Entonces voy a volver a escribir. Tengo 1/3 que multiplica al logaritmo de x, más aquí el exponente pasa a multiplicar al logaritmo, más logaritmo de y, menos 5 logaritmo de z, ¿ya? Y aquí miren, ya tengo solo el logaritmo, argumento y base. Ya no tengo ni exponentes ni raíces. Aquí termina mi desarrollo. Ya, vamos a hacer un último ejercicio para pasar al otro procedimiento que también puedo desarrollar. Y con este ejercicio nos vamos a quedar para volverlo a trabajar. Entonces, el último ejercicio que vamos a desarrollar es el logaritmo. Vamos a ponerlo por aquí. Borremos también el enunciado para tener más espacio. Y vamos a escribir aquí. Vamos a poner logaritmo de la raíz cuadrada de x al cubo, raíz cuadrada de z quinta sobre w cuarta por la raíz cúbica de y en base a toda una operación. ¿Cómo la vamos a trabajar? Como les decía, vamos a ir de afuera hacia adentro. Entonces, lo primero que voy a hacer es trabajar con la raíz. ¿Con qué raíz voy a trabajar? Voy a trabajar con esta raíz que está aquí. La segunda operación que voy a desarrollar, la segunda será el cociente. ¿Cuál es el cociente? Pues esta va a ser mi segunda operación a desarrollar. La división, ¿ya? La tercera operación que voy a trabajar, la tercera operación que trabajo aquí es el producto, ¿ya?
producto. Una vez que tenga el producto, voy a tener ya separados todos los términos. Una vez que tenga separados todos los términos, pues voy a ir con las operaciones que me quedan pendientes, que por aquí sería este exponente, por aquí sería esta raíz, por aquí sería este exponente, por acá tendría esta raíz. Entonces vamos a trabajar así. Lo primero que voy a hacer es trabajar con la raíz. Voy a quitar el radical. El radical es de índice 2, pues entonces voy a tener un medio que multiplica ¿qué? Luego voy con el cociente. Esta raya de aquí de fracción me indica que es una resta. Entonces lo voy a poner así. Logaritmo de x al cubo raíz de z a la quinta, raíz cuadrada de z a la quinta, ¿ya? En base a, ¿ya? Miren ahí, ya no tengo la división, porque ahora esto va a pasar a restar. Menos logaritmo de w a la cuarta raíz cúbica de y, ¿ya? En base a. Y todo esto va a ir multiplicado por el 1 medio. Ya miren aquí, ya desaparecí la raíz y desaparecí el cociente. ¿Qué voy a hacer luego? Ya tengo esto y tengo esto. Voy con los productos. Aquí tengo un producto y acá tengo un producto. Entonces voy con los productos ahora. Vuelvo a escribir el 1 medio. Y voy trabajando con los productos. Si es producto es suma. Entonces voy a tener logaritmo de x al cubo en base a por, aquí le voy a poner más, logaritmo de raíz cuadrada de z quinta en base a menos, ya miren que aquí voy a anteponer un signo negativo y acá voy a tener una suma, significa que ahí voy a tener que cambiar los signos. Entonces voy a tener logaritmo de w a la cuarta en base a, aquí estoy poniendo menos, si este menos no existiera, aquí debería ir un más, pero como estoy anteponiendo este menos, aquí voy a tener que ponerle menos. Voy a tener entonces logaritmo de raíz cúbica de y en base a. ¿Ya? Y miren, aquí ya tengo mi desarrollo. Y aquí ya me quedan términos sueltos, solo términos sueltos que tengo que irlos trabajando con propiedades igual. Voy a poner el igual un poquito más acá. Voy a volver a escribir el 1 medio y voy con los términos. Aquí tengo logaritmo de x al cubo en base a. Este exponente pasa a multiplicar al logaritmo, tendría logaritmo de x en base a. Ya, más, aquí tengo una raíz y a más de una raíz tengo un exponente, ¿no es cierto? El índice de la raíz pasa a dividir al logaritmo y el exponente pasa a multiplicarlo. Entonces, tendría, y lo voy a poner con otro color, aquí voy a tener el 5, ¿ya? Y por aquí tengo el 2, que es el índice de la raíz porque es cuadrada, entonces voy a tener 5 que multiplica ¿qué? Al logaritmo de z en base a, pero esto dividido para el índice de la raíz que es 2, ¿ya? Miren ahí, ya me quedé sin el radical. Ahora voy con el siguiente término. El siguiente término, logaritmo de una potencia. El exponente pasa a multiplicar al logaritmo, ¿ya? Menos, voy por acá, mismo procedimiento que aquí. El índice de la raíz es 3, es una raíz cúbica, entonces voy a tener que ese valor, el índice, pasarlo a dividir. Y me va a quedar logaritmo de y en base a dividido para 3, ¿ya? Y aquí tengo el desarrollo de esta expresión, ¿ya? Así trabajo con propiedades de logaritmos. Cuando me piden desarrollarla, cuando me piden de esto abrir la expresión, ¿ya? Abrir la expresión. Pero también se puede dar el otro caso, que me den la expresión desarrollada y que me pidan a mí volverla a unir. Vamos a suponer que me dicen, utilizando propiedades, trabaje la siguiente expresión. Voy a poner por aquí x en base a más logaritmo de y en base a. ¿Ya? Entonces aquí me dicen, escriba como logaritmo de una sola expresión.
Miren que aquí ya me la dan desarrollada. Aquí me dicen que esto se está sumando con esto. La base es exactamente la misma. Entonces, si yo ya sé que el producto es la suma, pues diría que la suma es el producto, lo contrario. Entonces aquí voy a tener, si ya sé que la suma es producto, lo único que voy a hacer es poner logaritmo de x por y en base, la misma base que está aquí, en base a. Y aquí lo he unido. Aquí tengo el logaritmo de una sola expresión partiendo de este desarrollo. Vamos a suponer que tengo esto ahora. Logaritmo de x en base b menos logaritmo de y en base b. ¿Ya? Escríbalo como logaritmo de una sola expresión. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a unir. Me dicen escríbalo como una sola expresión. Si yo ya sé que la división era resta, pues la resta va a ser división. Es lo contrario. Entonces aquí voy a volver a escribir logaritmo. Le pongo la misma base que es b y lo uno. Aquí la resta significa que se dividió. Tendría x entre y. ¿Ya? Así. Y tengo el logaritmo de una sola, en una sola expresión, ¿ya? Tenemos logaritmo de x en base b más logaritmo de y en base b más 3 logaritmo de z en base b dividido para 2 menos 4 logaritmo de 4 en base c. Vamos a tratar de describir toda esta expresión, todo este desarrollo como una sola expresión. ¿Qué voy a hacer? Voy a irme fijando en los signos que tengo aquí. Miren, aquí tengo más, ¿ya? Significa que estos dos de aquí estuvieron como producto o se estuvieron multiplicando. Si aquí tengo un menos, significa que esto estuvo dividiendo, ¿ya? Dividiendo. Entonces vamos a irlos uniendo. Estos dos significa que todo eso se estuvo multiplicando. Entonces voy a poner logaritmo, ¿ya?, de x por y por, aquí tengo algo, miren, este 3, antes de ponerlo aquí, este 3 estuvo como exponente, ¿ya? ¿Por qué? Porque está multiplicando el logaritmo. Y este 2 que está aquí fue índice de una raíz. Entonces aquí tengo que volver a la expresión anterior. Este 2 índice de la raíz significa que z estuvo dentro de una raíz cuadrada. Y este 3 es exponente de z. Aquí iría z cubo, ¿ya? Menos, voy a volverlo a escribir, pese que lo puedo hacer directo, ahí, ¿ya? Miren, aquí ya tengo una sola expresión en este lado, pero me falta trabajar con este término de aquí. Si este signo es menos, significa que este valor estuvo dividiendo. Entonces voy a ponerlo nuevamente a dividir. Voy a tener logaritmo de x, y, raíz de z cubo dividido entre 4, ¿ya? Y esto en base c. Y aquí tengo el logaritmo de una sola expresión.